Muy buenos días a todos. Gracias por ser parte de este primer Congreso Internacional Gran Chaco Americano. En lo que es el ámbito de las conferencias magistrales, quiero presentar al ingeniero Diego Ramilo. Bueno, Diego es el coordinador nacional de transferencia y extensión del INTA. Él es de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata, egresado en 1996. También tiene una maestría en Desarrollo Económico Local en la Universidad Autónoma de Madrid y también una maestría en Desarrollo Local en la Universidad Nacional de San Martín. Es especialista en Desarrollo Rural Campesino en comunidades rurales de la región de las Yungas y el Valle Calchaquí y Salteños, y estuvo vinculado a todo lo que es la facilitación de procesos organizativos, con particular énfasis en manejo participativo de los recursos hídricos. También participa en el enlace del INTA con la Plataforma Tecnológica Regional de la Agricultura Familiar en todo lo que es el programa al cual le denominamos el PROCISUR, que estuvo reunido en este ámbito la Plataforma de Cambio Institucional y la de Recursos Hídricos. También es coordinador del Proyecto Nacional de Investigación, Caracterización Integral de la Pequeña Agricultura Familiar en las regiones NEA, NOA y Pampeana, en el área estratégica de Economía y Sociología. También fue director del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Pequeña Agricultura Familiar, IPAF, región NOA, durante el 2005 al 2010. Y también jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA en Seclantás durante los años 2001 al 2005. Bueno, como un recuerdo de su paso por Santiago del Estero y lo que es el Gran Chaco, tenemos un presente para él. Vamos a entregarle una vasija hecha por manos santiagueñas y que tengas un buen recuerdo de nuestra tierra. Vamos a dar un aplauso. Dejamos a Diego para su conferencia. Muchas gracias. Bueno, primeramente agradecer a los organizadores la oportunidad de poder compartir esta presentación con ustedes, con la gente que no conozco, compañeros de otras instituciones del Estado, organizaciones de productores, compañeros también del INTA. Maravillado por el espacio que dispone de Santiago del Estero, maravillado también por la transformación que se ve en Santiago del Estero en varias de su infraestructura. La presentación está planteada en 4 momentos. Vamos a tener un primer momento donde vamos a repasar las condiciones del Gran Chaco, con énfasis en la Argentina. Luego vamos a introducirnos en la reflexión sobre el INTA como instituto dependiente del Estado y las transformaciones que se están dando hacia su interior para poder estar a la altura de las demandas y desafíos que plantea el territorio en el país. Luego vamos a hablar un poco y analizar algunas políticas públicas y herramientas de políticas públicas generadas en esta década. Y cerrar la presentación con algunas reflexiones acerca de la política justamente y su rol en los territorios como transformadora de la vida rural. El Gran Chaco argentino es un área de enorme biodiversidad. El 59% del Gran Chaco se encuentra en nuestro país. 3 provincias están incluidas en este territorio y 11 más también forman parte del Gran Chaco, una superficie casi de 680.000 kilómetros cuadrados, y es una región biogeográfica de altísimo valor. Habitan en el Gran Chaco argentino aproximadamente 8 millones de personas, y lo trascendente es que en este ambiente 1 de cada 3 personas que habitan en el medio rural habitan en estos territorios. Esto es el 33% de la total de población que habita en el medio rural. Otra característica muy importante es que en este ambiente habita cerca de la mitad de la totalidad de pueblos indígenas originarios antes de la colonización, cerca de 130.000 personas. Y los indicadores sociales de este territorio todavía siguen siendo bajos. El 18% de los hogares presenta al menos una necesidad básica insatisfecha.
frente al 10% del país. Y si ya vamos a la ruralidad, el 31% tiene al menos una necesidad básica insatisfecha contra promedios del 21,6% a nivel nacional. Pero como actores clave de este territorio, que también fueron visibilizados en esta última década a partir de políticas inclusivas, debemos hablar, y sobre todo en el medio rural, de la agricultura familiar. La agricultura familiar englobada en los distintos sinónimos como campesino, pueblos originarios indígenas, pequeños productores, minifundistas, colonos, puesteros, crianceros, banquineros, los expulsados por el avance de la frontera agropecuaria en muchos de estos territorios del Gran Chaco, que habitan en las banquinas de las rutas nacionales, artesanos rurales, pescadores artesanales, feriantes, agricultores familiares periurbanos, migrantes, como las colonias bolivianas que habitan en gran parte de estos territorios. Y en los esfuerzos por caracterizar la agricultura familiar para poder determinar, concretar o idear políticas públicas a la medida de este actor que indudablemente es diferente al resto de los sectores productivos del sector, podemos ver que el 70% del total de productores que habitan este territorio pertenecen a la conceptualización de agricultura familiar. Agricultura familiar que es definida como aquellos sujetos productivos, sociales, políticos que viven y trabajan en el predio y que producen fundamentalmente con mano de obra familiar. Pero también en los esfuerzos de caracterizarla podemos ver que podemos tener tres tipos de agricultura familiar. Una agricultura familiar de subsistencia, que es aquella que está ya en proceso de asalarización, que si bien produce autoconsumo, no le alcanza todavía para poder reproducir su vida. Estas personas están viviendo o por transferencia, entiéndase asignación universal por hijo, o a partir de changas y distintas actividades en los territorios. Representan al 42% del total de la agricultura familiar en la región. La agricultura familiar de transición son aquellos agricultores familiares que tienen una mayor dotación de recursos para la producción, pero que en términos económicos tienen una reproducción simple. Producen, están relacionados con el mercado, pero no pueden capitalizarse. Ellos representan aquí el 17%. Y los capitalizados, la agricultura familiar, que en términos económicos tiene una reproducción ampliada, representa al 13%. Estos productores, campaña tras campaña, pueden capitalizarse y pueden mejorar su dotación de factores. Y los principales problemas de... Se quedó sin pilas. Un minuto. Muchas gracias. Y si vamos a hablar de los problemas y los desafíos que presenta el territorio para su población, tenemos que empezar a ponerlo en clave del avance de la frontera agropecuaria y la intensificación del desmonte, no solamente en nuestro país, sino en el Gran Chaco. En el año 2012, cerca de 540.000 hectáreas fueron deforestadas a un ritmo de 1.400 hectáreas por día, de los cuales la mitad, a pesar de la ley de presupuestos mínimos, se realizó en nuestro país. Hay conflictos en torno al acceso a la tierra. En el 2011, más de 300 casos con 20.000 familias y cerca de 3 millones de hectáreas involucradas en este conflicto. Estudios ya propios del INTA, en este caso del Instituto de Investigación para la Agricultura Familiar de la región NOA, daba cuenta de los procesos de judicialización que están teniendo los territorios, en este caso en Santa Victoria Este y Departamento San Martín en Salta. Lo marcado en verde oscuro son los territorios en disputa entre comunidades y empresarios. El otro componente clave es el agua. El 50% de las familias que habitan en este territorio se están abasteciendo de agua principalmente de lluvia o de agua subterránea extraída sin bomba. El transporte
que hacen algunos municipios para poder garantizar el acceso a este derecho. Lo otro complicado tiene que ver que en todo este territorio la calidad del agua subterránea es mala, con problemas de salinidad y sobre todo de arsénico. El otro punto que quiero incorporar aquí es la presencia del cambio climático. La región aloja el polo de calor suramericano con 47 grados. Los registros históricos de más de 50 años que están haciendo los compañeros del Instituto de Clima y de Agua demuestran que en la región del Chaco es aquella en la cual se están produciendo los mayores cambios a nivel del clima. Y hay también un corrimiento de isoyetas hacia el oeste, lo que ha permitido la ampliación de superficie cultivada, también a partir de la generación de nuevas variedades adaptadas a menores regímenes pluviométricos de la soja. Y ahora vamos a hablar de las transformaciones que se están dando al interior de la institución, como institución del Estado, para poder estar a la altura de los desafíos que presentan condiciones como la del territorio planteado y otros que tenemos en el país. Saliendo de la crisis del 2003, tuvimos la oportunidad, como institución, de replantearnos qué aporte queríamos hacer a la sociedad, la cual financia nuestras actividades de investigación, de extensión, de vinculación tecnológica y de relaciones institucionales. En nuestro PEI 2005, nuestro Plan Estratégico Institucional 2005-2015, planteamos de que íbamos a aportar a un modelo de desarrollo con inclusión social a partir de la generación de innovación tecnológica y organizacional para la competitividad, la sustentabilidad ambiental y la equidad social. Empezamos a meter contextos absolutamente diferenciales a la anterior década, en donde la competitividad, la explotación, las cadenas y el mercado eran nuestro norte. Y nosotros entendemos a la innovación ya como nuevo concepto que intenta acercar las posibles contradicciones que tienen entre las actividades de investigación y extensión como un proceso colectivo donde diversos actores interaccionan y producen básicamente conocimiento para la acción, y utilizamos un criterio amplio de innovación. La innovación está encaminada a la generación de productos o procesos nuevos o mejorados que fundamentalmente promuevan el desarrollo económico y social. Y esta es la foto de una institución absolutamente federal, muy grande, que tiene presencia desde Ushuaia hasta La Quiaca, con 15 centros regionales, 50 experimentales, 6 centros de investigación, 22 institutos de investigación y 350 agencias, más 2 organizaciones privadas. Y esta es la foto del INTA en el Gran Chaco americano. Vean la potencia institucional, 9 centros regionales, 18 estaciones experimentales, 4 institutos de investigación, 90 agencias de extensión, más las 2 organizaciones que nos acompañan. Pero para poder estar a la altura de los desafíos del territorio, el INTA primeramente tenía que innovar. Y actualmente nos encontramos transcurriendo un proceso profundo de innovación organizacional. Intentamos que los 4 componentes estratégicos de la institución, revisados en forma crítica y prospectiva, para que tengan un funcionamiento óptimo en el territorio y que hagan aporte concreto a las plataformas de innovación en las cuales participa el INTA en los territorios. Y para ellos nos dimos una forma organizativa para ordenar el accionar de nuestras capacidades institucionales en territorio, y esto es la creación de los proyectos regionales con enfoque territorial. Los proyectos regionales son básicamente territorios de gestión, territorios en los cuales el INTA, a partir de la interacción con organizaciones, con instituciones, hizo un diagnóstico con mirada prospectiva para determinar cómo iba a ordenar sus capacidades institucionales para dar respuesta en conjunto con el resto de los actores a las problemáticas de ese territorio. Y en este sentido ordena los 4 componentes institucionales: la investigación, el desarrollo, la transferencia y la extensión, cada uno con sus programas, las relaciones industriales y la vinculación tecnológica, para bajar a ese territorio de forma acordada. Una vez organizada la forma en que la institución
va a dar cuenta de los desafíos de ese territorio con sus capacidades territoriales, se busca propiciar la generación de redes que posibiliten consolidar el desarrollo territorial, fundamentalmente para generar una maíz productiva y diversificada, con agregado de valor en origen, generación de trabajo y empleo, que son cosas absolutamente distintas, equidad, inclusión y sostenibilidad ambiental, mejorar o consolidar la competitividad sistémica del país. Entendemos que las actividades de extensión e investigación integradas posibilitan un diálogo con el conocimiento tácito, con el conocimiento ancestral que tienen los productores y el resto de los participantes y actores intervinientes, que de esa forma generan flujos de conocimiento interactivo y constructivo. Y buscamos entonces generar plataformas de trabajo para propiciar sistemas de innovación en base a acuerdos amplios con el resto de los actores y en donde tengamos en cuenta las condiciones sociales, los contextos culturales, económicos y ambientales como aporte fundamentalmente al desarrollo local. Y lo hacemos desde el enfoque territorial, que es el paradigma en el cual nos sustenta actualmente, y hablamos de enfoque y no de desarrollo territorial. Enfoque como mirada sistémica del territorio, porque el INTA solo no va a poder realizar el tan ansiado desarrollo territorial, lo va a hacer a partir del resto de las instituciones con las cuales trabaja. En el 2007 ya definíamos este concepto, aplicar por todas las personas que trabajan en nuestra institución. Y defendíamos al enfoque de desarrollo territorial como un proceso social iniciado e implementado por los actores del territorio, que busca afianzar las capacidades locales para fortalecer los entramados socioinstitucional y el sistema productivo económico local, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de una comunidad. Y el INTA en el territorio. En este territorio del Gran Chaco se desarrollan 35 proyectos regionales con enfoque territorial. El mapa de la izquierda son los 120 proyectos que desarrolla el INTA en todo el país. Dentro de esos proyectos regionales y con mirada de estrategia se usan instrumentos de extensión para el abordaje de la realidad. Se están desarrollando 171 grupos de cambio rural, llegando a más de 1.700 destinatarios, con los proyectos Profeder, que trabajan con las distintas tipologías de agricultura familiar. Se están realizando más de 15.000 acciones de articulación en estas plataformas de innovación, llegando a más de 10.000 destinatarios, y el otro el programa ProHuerta, un clásico de nuestra historia institucional en co-coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, llegando a más de 900.000 destinatarios y con más de 15.000 huertas. Pero si hacemos y bajamos una lupa, vamos a encontrar que en este territorio el Estado tiene una reserva de agentes de desarrollo, entendido también no solamente como personas, sino también como equipos de trabajo, de una potencia enorme, con más de 900 técnicos extensionistas, entre técnicos del INTA, de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y organismos provinciales. Muchos de ellos ya de profesiones que no son las clásicas para instituciones como las nuestras, entendiendo ya que no alcanzan con agrónomos y veterinarios, sino que debemos incluir profesionales de las ciencias sociales para poder tener un abordaje interdisciplinario de la realidad. Y aquí hay una clave para poder repensar nuestra forma de actuar, que muchas veces no tiene la coordinación suficiente que uno espera con la responsabilidad que lo deberían hacer los distintos agentes del Estado. Entrando en el tercer momento, vamos a repasar algunos instrumentos de política pública disponibles. En esta generación se han generado instrumentos, en esta década se han generado instrumentos tal vez como nunca antes, y no del todo aprovechado por las distintas instituciones que formamos parte del territorio. Vamos a ver que existen aproximadamente unos 26 programas que tienen 35 componentes adaptados a las necesidades locales para poder trabajar con las características de los actores que están presentados a la derecha. Y si hacemos un repaso por 6 ministerios nacionales, vamos a encontrar líneas de financiamiento de 10.000 hasta 2 millones. Por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, con el programa Manos a Obra, proyectos socioproductivos, monotributos y agropecuario,
Todos instrumentos generados en esta década, lo mismo en el Ministerio de Industria, con programa clave para la generación de agregado de valor y apoyo a la microempresa y también a las cooperativas. El Ministerio de Trabajo también, con entramados productivos locales para la generación de unidades de servicios o centros de servicios, o el programa de trabajo autogestionado, empleo independiente o entrenamientos laborales. El Ministerio de Agricultura, que ha dado pasos enormes a partir de su cambio de estatus de Secretaría Ministro, con apoyos a la actividad caprina, la ley caprina, la ley ovina, la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar en su ámbito, la renovación de Cambio Rural 2, haciéndolo mucho más potente la realidad actual, la generación de programas como el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural, justamente para poner respuestas a las problemáticas de desalojo, o el Programa Nacional de Ferias, recientemente creado, para propiciar el desarrollo local a partir de ferias francas. Si nos metemos en la UCAR, la Unidad para el Cambio Rural, esta unidad dependiente del Ministerio, también toda una batería de instrumentos, por lo general instrumentos que se generan a partir de generación de deuda, porque son fondos de bancos internacionales de desarrollo, pero todos están atravesados por una característica. Todos estos instrumentos de política pública traen insertos el componente de inclusión en cada uno de estos. El MINCIT, también el Ministerio de Ciencia y Técnica, generando el PROCODAS, que básicamente intenta trabajar con los componentes de la agricultura familiar y la economía social. Y finalmente el Ministerio de Economía, con proyectos de apoyo a la competitividad, al fortalecimiento institucional o a la formación de articuladores locales. Ahora bien, nosotros repasamos a partir de nuestros informes de avance de las actividades de desarrollo que tenemos en los territorios, vemos una baja tasa de actores institucionales que están gestionando estos recursos o que hacen esfuerzos para gestionar estos recursos. En este sentido, nosotros entendemos que las actividades de capacitación y visitas, en tanto planteadas como estrategia de extensión, ya no alcanzan para promover el desarrollo. Y que debemos necesariamente, como actores del Estado, poder apalancar estos recursos disponibles, con la complejidad que tiene cada uno de estos, ¿no es cierto? Ahora bien, todos aquellos que trabajamos en desarrollo, y ya para desencadenar esta charla, no vamos a confundir los instrumentos de política pública con las políticas realmente públicas que se han generado en esta década. Los tratamientos actuales que están teniendo, por ejemplo, las distintas leyes de la agricultura familiar en varias provincias o en el ámbito también nacional, la revisión de normativas que están teniendo algunas regulaciones en los ministerios, son mucho más sustantivas y trascendentes por el impacto y el efecto global que tienen que estos instrumentos. Ahora bien, estos instrumentos disponibles a partir de los distintos ministerios son herramientas que están centradas fundamentalmente, a partir de su creación, en la reproducción de los modos de vida y en el fortalecimiento, además, de la organización de la sociedad rural, entendidas como aporte al desarrollo local. Y estas herramientas bajan en forma, o son traccionadas, porque no bajan, hay que traccionarlas, en forma de proyectos. Y lo interesante de esto es que tienden a satisfacer de forma inmediata las inequidades que tiene el territorio sin lograr la transformación que estamos buscando, y forman parte además de las políticas redistributivas. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros trabajamos con comunidades que nos están planteando que la problemática del acceso al agua es su problema, nosotros no podemos esperar hasta que venga la política o la política que va a transformar la realidad, que es realmente las inversiones productivas en caminos y demás que se necesitan hacer en estos territorios. Los proyectos van a reducir la desigualdad y no le da lo mismo esperar 15 años que podamos resolverlo en un periodo mucho más corto. Entonces es necesario reflexionar acerca de la capacidad que tiene el Estado en sus distintos
niveles jurisdiccionales en cuanto a sus obligaciones y a las facultades de las cuales dispone para dar respuesta a estos problemas que tiene el territorio. Lo que sí nos quedó claro, después de pasar la noche del neoliberalismo, y en estos 10 años que vivimos del 2003 a esta etapa, es que la presencia del Estado, de forma permanente y efectiva, invirtiendo y generando prestaciones de servicios productivos y sociales en el ámbito rural, es la garantía para la satisfacción y ampliación de derechos fundamentales y la expansión en clave de desarrollo territorial. Ahora bien, la única forma, estaríamos en un escenario en el cual deberíamos avanzar hacia una segunda generación de políticas públicas basadas en la inclusión y en la ampliación de derechos. Debemos avanzar en la sintonía entre las diversas políticas e instrumentos de los ministerios y su rol con la macroeconomía para poder llegar a una verdadera política pública de desarrollo territorial. A partir de esto, generar los arreglos institucionales y organizacionales necesarios para generar un proyecto a escala territorial que pueda satisfacer a todos los participantes y a todos los que habitan en ese territorio, para finalmente fortalecer la organización social y económica y generar el tan ansiado desarrollo de las economías regionales. De otra forma, y de no hacerlo, nos va a estar repitiendo el cartel que estaba en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, recordándonos una realidad y una verdad. Cada día 200.000 productores abandonan el campo para ir a la ciudad. Lo que nosotros estamos convencidos es que de esos productores no tienen ninguna oportunidad en las ciudades. Muchísimas gracias. ¿Una pregunta? Muy bien, muchas gracias, ingeniero Ramilo. Por ahí hay alguna pregunta puntual, hay un tiempo breve para que podamos interactuar con él. Levanta la mano y le acerco el micrófono. ¿Ha habido alguna pregunta? Sí. Sí, la pregunta, ¿cómo imaginas para lo que viene hacia adelante el sistema de financiamiento hacia el sector? Porque hay mucho trabajo acumulado en organización, en diagnósticos regionales, en proyectos en vías, pero me parece que hay un cuello de botella que está postergando posibilidades existentes reales de tener impactos en lo productivo y que están generados por la forma en que se financian los emprendimientos productivos del sector. Decía, ¿hasta cuándo se puede seguir financiando con presupuestos y expedientes ministeriales asistencia económica para los procesos productivos de los agricultores familiares? Si vos te imaginás alguna alternativa que realmente apalanque, ¿no? Lo estás diciendo fundamentalmente por el Ministerio de Agricultura, con los procedimientos del Ministro de Agricultura. Lo cierto que los instrumentos hoy actualmente disponibles podemos entenderlo como política fraccionada, ¿no? Que todavía no tienen una forma de organización que se complementen entre sí. Y todas ellas tienden a bajar directamente a las organizaciones de productores. Esto es superando unas particularidades que tenían del manejo público de estos recursos y ahora los pone en manos directamente de las organizaciones y los productores, lo cual me parece sumamente importante, entendiendo como procesos de empoderamiento y hasta de emancipación, si podríamos decirlo. Lo cierto es que las burocracias todavía siguen siendo complejas y no solamente eso, sino que además, cuando muchos de estos programas intervienen en estamentos de diversa jurisdicción, provinciales, municipales o nacionales, hay otra complejidad propia de nuestro sistema federal. ¿Sí? Nuestro sistema federal es un sistema descentralizado que existe en nuestra Constitución y que tiene autonomía y autarquía para cada uno de los poderes. Y ahí hay toda una complejidad que nosotros debemos resolver.
y que es el gran desafío de los próximos gestores institucionales. ¿Cómo hacemos arreglos que propicien definitivamente acciones que potencien en cada uno de estos estamentos junto a la población civil y al resto de los actores para generar desarrollo? Ahí está el desafío. Lo otro es, y esto es así porque nuestro sistema democrático y los únicos que fueron elegidos son los gobernadores o los intendentes. Y como tal, nuestras instituciones, sobre todo las nacionales, deben darse una organización para poder acompañar las políticas que ha decidido el pueblo a partir de su voto desarrollar. Debemos darnos seguramente una serie de reformas hacia el interior de varios de estos estamentos y que pueden ser los comienzos de esta nueva época, un momento para, como decía, de repensar una segunda generación de políticas públicas basadas en la inclusión y la ampliación de derechos y una oportunidad de ver cómo podemos facilitar la circulación de estos recursos. Pero en términos generales, en la mayoría de estos instrumentos, el tiempo desde la presentación hasta la aprobación y que llegan a los productores es más o menos un año. Yo lo decía, también habría que mirar esa segmentación hacia adentro que vos planteabas de la agricultura familiar. Pero viendo algunas políticas de financiamiento del Estado para reactivación económica, como puede ser el Procreauto, los planes de créditos hipotecarios, fondos que el Bicentenario usó para niveles de empresas, digamos, ¿qué imposibilidad hay para que pudiera haber algunas líneas dentro del Banco Nación destinadas a la agricultura familiar, en acuerdo con estos sectores que estamos en los territorios, que se formulan los proyectos, que se supervisa la llegada, y que el Ministerio pueda, por ejemplo, destinar a bonificaciones de tasa, pero no al presupuesto de dentro del Ministerio, porque se convierte en insuficiente para apalancar procesos productivos como puede ser la compra de una maquinaria, de un tractor, de inversiones de riego y demás. Decía, ¿es factible? ¿Es deseable? ¿Habría que trabajar por eso para que la banca pública sea la que financie individualmente al productor que tenga proyectos viables, factibles, supervisados, dirigidos? No solamente es viable, sino que se está avanzando. En relanzamiento de Cambio Rural 2 tiene toda una batería que nosotros le llamamos caja de herramientas, que son básicamente todos instrumentos de política pública más otros generados ad hoc, como uno es este. Se han destinado 40 millones de pesos al Banco Nación y hay un compromiso dentro de lo que es Banco Nación de sacar una línea de crédito de 6 puntos de subsidio de tasa, 6 puntos de subsidio de tasa para aquellos productores que van a participar de Cambio Rural. Esto es una decisión política que impacta directamente en el público que trabaja en Cambio Rural, que es la agricultura familiar capitalizada y la agricultura familiar transicional. Ese es un punto. Pero además también pensamos que muchos de estos sujetos no tienen acceso al crédito, no son sujetos de crédito. Todos ustedes saben. Para ello también pensamos distintos instrumentos a partir de Impulso Argentino, asociado con Fundación Argeninta, para tener líneas de crédito de hasta 40.000 pesos, con garantía de derechos de distintos participantes que están en el territorio. Entonces, estamos avanzando, se está repensando, y otra de las definiciones clave que tiene que ver de esta época es también cómo generamos conocimiento e información para impactar directamente en los decidores políticos. Ya no alcanza con generar conocimiento en las cuestiones productivas, sociales, de procesos y más. Además debemos generar información para la toma de decisiones de todos aquellos que están generando política. Y esto es así. En la ley que estamos tratando de incorporar en este fin de año sobre la agricultura familiar, trabajaron equipos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, del Ministerio de Agricultura, del INTA, de las organizaciones además, y no una organización, las 4 organizaciones más principales de la agricultura familiar, el Movimiento Campesino, el Foro y otras, para generar al menos una ley que se acerque bastante en los tiempos que nos quedan a satisfacer las necesidades de la agricultura familiar. Luego, cuando tengamos que escribir los aspectos regulatorios, está para ampliar, pero por lo menos un paraguas que nos permita avanzar en todas estas cuestiones, y esto es clave. Hay 3 intervenciones más. Les agradecería que puedan ser breves. El ingeniero Roldán, Morandi y la señorita.
Mi pregunta va orientada a cuál es el rol o cuánto de consideración hay sobre la política impositiva en todo el sector, porque el gran instrumento de implementación de una política es a través del sistema impositivo. ¿Y cómo impacta? O sea, el sistema impositivo argentino no ha cambiado en los últimos 40 años prácticamente. Creo que fue a mediados del 70. Y realmente un cambio significativo que hubo no tuvo que ver ni siquiera con cambios que pasaron por Cámara de Diputados y que entiendo ha impactado muchísimo en efectos como los de Montes, como fue el cambio de la resolución de las normas de la resolución 22 del Consejo de Ciencias Económicas, ¿no?, que habilita la posibilidad de amortizar el valor de la tierra. ¿Cuál es, digamos, la postura o cómo ves vos, digamos, estos efectos que son muy grandes, a mi entender, de muchísima potencia, y qué rol tendríamos desde el INTA o desde las organizaciones de investigación en proponer alternativas o qué alternativas podemos poner ante esos efectos que son de orden mayor en la economía, en la macroeconomía principalmente? Comparto, sin ser un especialista en el tema que estás planteando, comparto que todo aporte que podamos hacer en la visualización de estos elementos luego dependerán de decisiones políticas de otro nivel, por eso no ha cambiado en este tiempo, pero sí creo que nosotros debemos generar la información, ponerla a disposición, democratizarla, charlarla con parte de la sociedad, y ya va en la construcción de otras cuestiones que tienen que ver como la gobernanza. Hay varios instrumentos también que están en su utilización, cuando empezamos a utilizarlo están presentando contradicciones, que cuando lo empezamos a aplicar hemos tenido problemas, por ejemplo, con la utilización de un instrumento muy importante del Ministerio de Trabajo, que es entrenamientos laborales. Entrenamientos laborales permite que productores con los cuales trabajamos puedan cobrar por una capacitación a lo largo de 8 meses. Esos instrumentos, cuando los empezamos a aplicar, lo que sucedió fue que se empezaron a caer las asignaciones universales. Entonces, un instrumento que intenta ser muy importante, como de pagar la formación de las personas en menores condiciones, termina siendo contraproducente y no incluyen. Bueno, todas estas cuestiones son revisadas más allá de los problemas enormes que nos traen aquellos que estamos ejecutando y trabajando con los productores, nos hacen sentar también con los compañeros de los ministerios en los cuales se implementan para repensar de forma urgente estas herramientas, porque definitivamente quieren incluir y terminan realmente perjudicando. Esto es lo que puedo decir. Hola, Diego. Tanto el aspecto impositivo como el aspecto del financiamiento son dos capítulos importantes de los proyectos de ley que se están discutiendo sobre la ley de la agricultura familiar, que vos mencionaste como una política macro que puede destrabar y resolver distintos problemas que están relacionados con estos temas. Yo, por otro lado, tengo entendido que hace por lo menos 4 o 5 años que se viene discutiendo ese proyecto de ley. Han participado prácticamente todas las organizaciones de productores del país, de la agricultura familiar. Han participado prácticamente diputados y legisladores de todos los partidos. Hay un foro específico de las universidades dedicado a discutir el tema de la ley de la agricultura familiar. Digo yo, ¿qué es lo que está faltando para que eso se pueda concretar? Porque aparentemente, digamos, hay consenso, aparentemente hay condiciones políticas, aparentemente hay voluntad de las instituciones que se vinculan al desarrollo de impulsar esta ley, y sin embargo se ve como que la ley sigue durmiendo. Entonces, ¿cuál es tu visión acerca de las condiciones que serían necesarias para que esto salga adelante?
te cuento el último escenario. Parte de lo que decís vos es así. En realidad se estaban leyendo varias leyes, había varias presentaciones, varias leyes circulando adentro de las cámaras legislativas. Lo cierto es que hace aproximadamente un mes se creó por decisión del Ministerio de Agricultura el Consejo de la Agricultura Familiar, donde están representadas todas las instituciones que tienen que ver con el quehacer de la agricultura familiar, más las organizaciones, y ahí se determinó, señores, nos dejamos de joder. Había participación también de diputados, estaba el diputado Basterra, y ahí se acordó en que todas las organizaciones retiraban las leyes que tenían y consensuaban una única en el tiempo de una semana presentada, y eso ingresó. Y eso está actualmente en tratamiento. Ni siquiera se planteó el tema presupuestario para que no genere mucho ruido, cómo se iba a proveer la ley, sino que lo dejamos para después en el momento de su regulación. Y actualmente, por lo último que supe por Basterra, estaba siendo tratada hacia el interior de la Cámara de Diputados. Así que eso está marchando. Mi pregunta, vos hablabas de los escenarios para avanzar en una segunda. Me gustaría ver si me gustaría que puedas tirar algunos elementos que veas como desafíos o limitantes para poder avanzar en esa segunda etapa, digamos, que puedas identificar algunos. Y el escenario más importante van a ser las elecciones de 2015, creo. Y ahí tenemos todo un desafío también, y veremos, según cuál sea ese escenario, qué capacidad hemos tenido de generar organización, y que con esas organizaciones en el campo popular poder tratar de convencer a los decidores políticos de las necesidades que se están teniendo en este sentido, que ya no sea el liderazgo gubernamental, sino que también la sociedad civil, con su voto y con su forma de interactuar, pueda generar los espacios para proponer esto. Igualmente, con todo lo que se ha avanzado, creo que muchas cosas no van a ser fáciles de desarmar, pero veremos después del 2015. Damos las gracias al ingeniero Diego Ramilo, lo despedimos con un aplauso. Muchas gracias.